noches, edición número 535 entre ustedes y nosotros. Nos sorprendieron al aire. Buenas noches. Buenas noches, Osvaldo. Bueno, hoy un invitado que teníamos ha tenido un inconveniente, venía del interior, de La Pampa concretamente, y no ha llegado a tiempo. Pampa y la vía. Nos dejó en Pampa y la vía, exactamente. Muy buen comentario. Próximo ya a entrar en la Semana Santa, también hay un hecho. Hay varios hechos para comentar, uno realmente luctuoso, el que ha ocurrido hoy en Bélgica, que pone nuevamente de resalto lo que es cuando estos fanatismos que se disfrazan de fanatismos religiosos, como puede ser también cuando se disfrazan de fanatismos, toman la investidura, o la vestidura, mejor dicho, de una ideología o de una religión, no son más que fundamentalismos absurdos que lo único que buscan es sembrar el miedo, el pánico, el temor, en definitiva, la sangre y la muerte. En Bélgica ocurrió otro atentado que se ha atribuido ley, el Estado Islámico. Como ocurriera acá, lamentablemente fuimos en eso también pioneros, porque antes de las Torres Gemelas, antes de los sucesos que ocurrieron en Atocha, en Londres, y en otras latitudes, París. Charlie Hebdo, en el caso de París. Buenos Aires había sido fuertemente golpeada. Hace muy pocos días recordamos un nuevo aniversario de lo que fue el ataque a la Embajada de Israel, que realmente fue un ataque a toda la comunidad argentina, a todo el país, más allá de que se pretendiera ver como que era un acto dirigido a una sola comunidad, en este caso a la judía. Afortunadamente, los que como yo concurrimos permanentemente a estos actos de homenaje, no lo hacemos simplemente con el único propósito de rendirle homenaje a esas víctimas del fanatismo ideológico o ese fundamentalismo atroz, sino que lo hacemos realmente para buscar el camino de lo único que realmente nos va a permitir reconciliarnos con el pasado, que es encontrar la verdad en una búsqueda realmente desesperada, en cuya derrotero justamente murió el fiscal Alberto Natalio Nisman. Fue muy importante los discursos, particularmente en ese evento, de la diputada Malcorra, de la canciller Susana Malcorra, por supuesto también de los representantes del Estado de Israel y también de quien habló en nombre del Poder Ejecutivo Nacional, Gabriela Michetti, porque el compromiso que bueno, ya se está viendo claramente en estos primeros 100 días de gobierno, el haber directamente fulminado por inconstitucional por parte de la justicia y no haber sido desde luego apelado por el gobierno, el acuerdo de entendimiento con la República Teocrática de Irán, revela claramente el sentido de terminar esa alianza diabólica que teníamos con Irán y también con su socio latinoamericano, Venezuela. Esto creo que es algo bastante importante, que lo rescatemos justamente hoy cuando el mundo entero llora, está enlutado por la tragedia que ocurrió en la capital de Bélgica, en Bruselas. Sí, sí. Y esto nos hace ver también cuando hablamos del camino de la reconciliación, de la búsqueda de la verdad, pero no de la verdad sesgada, sino realmente de la verdad histórica. Nos recuerda que dentro de muy pocas horas se va a cumplir un nuevo aniversario del fatídico golpe del 24 de marzo de 1976, 40 años, nada más y nada menos. Y entonces cuando uno se pone a repasar todo lo que ha ocurrido en nuestra historia, parecería que todos nuestros males empezaron ese 24 de marzo, pero el quiebre constitucional se produjo el 6 de septiembre de 1930, cuando militares, que en ese momento luego, y esto no quiero que se nos tilde de gorilas, pero que tuvieron, muchos de ellos encontraron su camino al propio, en ese momento capitán Perón lo estaba acompañando en esta aventura golpista, a quien después asumiría la primera magistratura, José Félix Uriburu. Ahí empieza el primer quiebre
de nuestro sistema institucional, y esto abrió la compuerta para que cada vez que hubiera un disgusto, un malestar en la sociedad, que es muy lógico porque los gobiernos no pueden satisfacer los intereses de todos los sectores, y muchas veces justamente los intereses se han volcado hacia los intereses de los sectores más poderosos de la comunidad en detrimento de aquellos sectores más débiles, pero cada vez que se producía esta situación aparecía el partido militar, que no necesitaba presentarse elecciones, sino que justamente lo hacía a través de los golpes militares, que bueno señalarlo en este repaso que podemos hacer hoy, no surgían espontáneamente como hongos después de alguna tormenta, sino que venían alentados en muchos casos por las fuerzas civiles justamente que habían sido derrotadas o que quizás estaban buscando una salida porque no podían resolver los problemas. Recordemos que Arturo Umberto Illia hubo realmente un pacto militar sindical, digámoslo con todas las letras. Arturo Umberto Illia, que fue uno de los gobiernos juntamente con el de Arturo Frondizi más brillantes que tuvo la Argentina en su época, en su modernidad, en estos tiempos modernos, vieron abruptamente terminado sus mandatos por golpes militares que contaron con la complicidad justamente de algunos sectores del sindicalismo y, por qué no decirlo, del peronismo también. Sí, ahora está esta costumbre surgida del kirchnerismo de hablar respecto del último golpe, del golpe cívico-militar o de la dictadura cívico-militar. En realidad, eso podría decirse de todas. Todos los golpes en la Argentina fueron desencadenados por grupos de las Fuerzas Armadas, pero contaron en mayor o menor medida con apoyo civil, y no oculto de grandes empresas, sino apoyo de gran parte de la sociedad. Lamentablemente esto fue así, pero debemos decirlo. No tuvo en ese sentido el golpe del 76 una diferenciación respecto a los demás. Lo que lo diferencia son las consecuencias gravísimas, el método de la desaparición de personas, de la tortura. Secuestro de bebés. Secuestro de bebés, todo lo que conocemos y que por supuesto está bien que sigamos repudiando. Lo que, quién sabe, lo hemos comentado más de una vez nosotros, la fecha elegida para un feriado nacional no es la más feliz, porque en realidad podríamos celebrar los derechos humanos por la positiva, y hay una fecha el 10 de diciembre. ideal, que es el 10 de diciembre, porque tiene un doble significado. Es el Día Internacional de los Derechos Humanos y es el día en que recuperamos la democracia en 1983. Pero el kirchnerismo ha querido hacer del 24 de marzo un hito especial, porque en derredor de esa fecha arma un determinado relato. Y como vos decías, la memoria no es la historia. La memoria es una historia sesgada que tiene una finalidad determinada, que elimina los matices y que no busca la verdad, sino que parte de una verdad dogmática y acomoda los hechos a esa verdad. Exactamente, porque uno también tiene que pensar que en ese momento cuando se hablaba, me acuerdo que el general Perón hablaba de esa juventud maravillosa, esa juventud maravillosa ponía bombas, esa juventud maravillosa secuestraba personas, esa juventud maravillosa asesinaba impiadosamente a gente que podía o no tener que ver con esos ideales, que la contracara de esos ideales que ellos pretendían representar, porque eran también fanáticos, se creían depositarios de la voluntad popular, interpretaban a la gente. Uno recuerda aquellos momentos y de ninguna manera se justificaba un golpe de Estado, porque además, justo decirlo, faltaban muy pocos meses sí, para que el propio Ricardo Balbini, aquel líder radical, decía tenemos que llegar aunque sea con muletas a las elecciones, o sea que el radicalismo siempre aferrado a esa bandera de la institucionalidad, del respeto por la república, por los valores democráticos. Lo que ocurre es que había llegado a un estado de situación tal que la gente misma se daba cuenta que esta juventud maravillosa justamente era la que se había en determinados lugares como en el Monte Tucumano,
se presentaba como un Estado beligerante, como un ejército realmente que ya estaba hasta teniendo territorios que los controlaba hasta en el manejo económico. Sí, y seguían los atentados en plena democracia, es decir, los montoneros, por ejemplo, podían haber intentado justificarse antes de la llegada de la democracia en 1973 diciendo que luchaban contra un gobierno dictatorial para favorecer el advenimiento de la democracia. Pero, ¿cómo se justifican los atentados en plena democracia? En un gobierno que era el mismo signo, porque en definitiva los montoneros eran peronistas, y el gobierno que gobernaba en ese momento, recordémoslo, que era el de Isabel Martínez de Perón, que había llegado con su como vicepresidenta, con una mayoría potentísima, 62%, una mayoría homérica, que ni siquiera Cristina lo pudo alcanzar, de un 62% a las elecciones de septiembre del 73. Del 73, exactamente. Entonces no se justificaba esto, y recordemos también que la lucha contra la subversión y el exterminio y el terrorismo de Estado no nació el 24 de marzo del 76, recordemos lo que había nacido con aquel famoso decreto de aniquilación de la subversión de Perón y de Luder, ¿no? Eso en el ámbito legal, y en el ámbito extralegal o paralegal con las 3A. Con las 3A. La AAA, que es una organización creada por el propio Estado durante el gobierno peronista, hay que decirlo así. Siempre se lo adjudicó a López Rega como para cargar sobre él todas las culpas, pero evidentemente López Rega fue el brazo ejecutor. El brazo ejecutor, o sea que esto hay que, por eso... Esto para darle contexto, ¿no? Para darle contexto, porque muchas veces, y volvemos a decir, porque después uno es tildado así de que es políticamente incorrecto y que nos van a tildar de trogloditas, fascistas y tantas otras sandeces más, es para poner las cosas en su justo marco, para no poner, para que la gente entienda, como decías vos recién, la memoria real, no una historia sesgada, escrita, que aparece como esas películas que veíamos cuando chicos de los cowboys, de los malos y de los buenos, donde hay unos que son absolutamente malos y otros que son absolutamente buenos. Claro. Horroroso lo que pasó después del 24 de marzo del 76. Condenaremos siempre los secuestros, la desaparición de personas, pero digamos también las cosas que no veníamos de un lecho de rosas. No, eso es absolutamente repudiable y ni hace falta que lo digamos. El tema sería más interesante si se lo incluyera en un marco más amplio para entender por qué nuestra historia ha sido tan violenta. Recordá lo que decía Joaquín B. González en su libro El juicio del siglo, en el centenario, en 1910. Él hablaba del siglo que había pasado y decía que la ley del odio había presidido a los argentinos. Y después de Joaquín B. González, esa ley del odio siguió. Es decir, no es que llegaron en el 24 de marzo de 1976 unos marcianos en un país que era la Suiza de América e instalaron el terror. El terreno era fértil para eso. Y para terminar, hay que decirlo también, lo que criticamos es el método que usaron las Fuerzas Armadas en aquel momento, la desaparición de personas, la falta de debido proceso, pero muchas de las víctimas de esa metodología, que eran de las organizaciones armadas, como Montoneros, como el ERP, no buscaban una democracia pluralista, buscaban una dictadura de otro signo. Pero, Osvaldo, digámoslo, porque esto es... Había el tema de buscar consensos, diálogo, que hoy uno lo está viendo, lo está palpando con el gobierno de Mauricio Macri de Cambiemos, era algo que era despreciado por ellos como un prejuicio liberal, burgués. El mismo Kicillof, no hace menos, durante el gobierno anterior, dijo ese prejuicio burgués, la seguridad jurídica. Entonces quiere decir que ellos despreciaban toda la ideología y justamente se apropiaban de la bandera de los derechos humanos, se apropiaron después una idea, como siempre comentamos, que nació en los siglos XVII, XVIII y XIX, que es el enciclopedismo francés, el parlamentarismo inglés, que era realmente... sí, el límite al Estado. El límite, ponerle... exactamente. Por eso no entendemos lo del 24 de marzo, porque es como, lo decimos siempre, como si los alemanes hubieran festejado el ascenso de Hitler al poder, los españoles la llegada de Franco a Madrid, o situaciones de esas características. Parece que lo lógico y lo correcto hubiera sido que el día de la democracia, el día de la memoria, de la reflexión por lo que nos pasó en ese pasado aciago del 76 hasta el 83,
que nos llevó incluso a una guerra absolutamente inopinada, una guerra absurda desde donde se la mirara. Tendría que ser el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, que fue el día que Alfonsín asume, o si no el 30 de octubre, que es el día que realmente recuperamos la democracia cuando pudimos. Pero sería mirar al futuro y lamentablemente tenemos esa tendencia a quedarnos en el pasado, que espero y creo que se comienza a revertir ahora. Sí, una de las formas en que se puede revertir es con esta visita de Barack Obama. Lo hemos visto en Cuba, de una manera absolutamente respetuosa, señalando, sí, los defectos que él ve del régimen cubano, poniendo realmente un énfasis absoluto, recordando aquella frase de Churchill, de que la democracia no es el mejor de los sistemas, pero no es el sistema ideal, pero es el mejor de lo que nosotros conocemos para poder gobernar en una amplitud de beneficio a la comunidad y con un respeto a las libertades y los derechos individuales, el único sistema. Lo ha dicho en Cuba, o sea que no trató de ser adulador señalando que en Cuba era todo un paraíso, sino todo lo contrario. Señaló también la cantidad de cubanos que ven sus familias absolutamente fracturadas porque una parte tiene que vivir en Miami o en la Florida y la otra ha quedado en la isla, pero también señalando hacia el futuro la posibilidad de levantar el bloqueo y poniéndose él mismo como ejemplo de lo que puede ser en un país donde realmente sería absolutamente impensado, cuando nosotros éramos chicos, que no sé tanto por cierto, vos menos todavía, pero hace 30, 40 años atrás era absolutamente impensado que una persona de color, de piel negra, llegara a presidir los Estados Unidos y, como dijo él bien, aparte un afroamericano. Y si vos decís 30 o 40, pero si te remontás un poquitito más, 50, o sea, regía la segregación en muchos estados, casi todos los estados del sur. Es decir, que había y hoy también hay brotes. Escuelas para blancos y para negros, bancos en las plazas para blancos y para negros, distintos asientos en los transportes públicos. Y hoy lo dijo en su discurso en el Gran Teatro de La Habana, Obama. Cuando él nació todavía pasaba todo esto. Es decir, lo que hizo en el sentido de decir, Estados Unidos está lleno de problemas y de defectos, pero tiene un método para corregir lo que es la democracia. Exactamente. Y que cualquiera puede opinar, y que cualquiera puede reunirse y pedir, y las cosas van... O sea, ha sido una crítica velada al gobierno, pero con gran altura. Es decir, como una vez escuché que la democracia, como la lanza de Aquiles, cura todas las heridas que abre. ¿Y vamos a una pausa? Va. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Sin abogados, no hay justicia. Si tiene alguna duda, consúltelos. Es un mensaje del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Y seguimos porque hoy a la medianoche llega Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, a la Argentina, y esto la verdad que es llamativo porque la Casa Blanca siempre planea con mucha anticipación todas las visitas y parece que me ha ocurrido esto en menos de 100 días, que normalmente cuando se planifica una visita de un presidente americano,
como suele ocurrir normalmente, no se hace con esta premura. Se ve que hay un interés muy particular de Obama en que en la región advierte que el gobierno de Cambiemos está retornando a la senda del respeto a las instituciones, el respeto a la palabra empeñada, y estamos dejando atrás esa ciaga noche negra de lo que fue el populismo absolutamente anacrónico y trasnochado en la Argentina. Sí, es una señal muy fuerte de Obama, como decís vos, por la premura con que se organizó el viaje. Evidentemente quiere brindar un mensaje a la región, porque lo hace después del viaje a Cuba. El viaje a Cuba había sido criticado por algunos sectores de su país, particularmente el Partido Republicano, porque decían, primero que muchos se niegan a levantar el bloqueo. Vamos a ver si el Congreso lo levanta o no. Pero después decía, bueno, en todo caso, esa medida puede ser necesaria, pero si él va a Cuba, está de alguna forma legitimando un régimen autoritario. Entonces, Obama quizá compensa ese viaje, el que por otro lado, como decíamos en el bloque anterior, no fue para nada complaciente. Seguro. Señalando una democracia pluralista, abierta, como la Argentina, en medio de algunos populismos latinoamericanos, como un modelo que debe ser mirado con simpatía. Así que eso es un seguro, y más en un momento en la región en que aparece Brasil, la gran potencia del sur, envuelto en una recesión económica que está a su vez emparejada o va de la mano de una red gigantesca de corrupción, que es un poco lo que me parece empezamos a advertir acá en Argentina, caso Lázaro Báez, Cristóbal López, Otesur, etcétera. Me parece que ha sido y sobre todo que Obama ha puesto un énfasis en que había que respetar las particularidades de cada pueblo, que él mostraba lo que era el modelo de la democracia, cómo funcionaba en América, pero que la democracia no tenía que funcionar exactamente del mismo modo en Cuba, porque se tenía que también adaptar a la idiosincrasia del pueblo cubano. Lo importante es que se respete lo que nosotros decimos siempre, el principio de respetar la opinión del otro, el principio de respetar al prójimo, el principio de poder caminar de la mano todos juntos en un marco de diálogo y concordia. Creo que esta visita va a ser muy importante para la Argentina. La Argentina puede ser el motor propulsor de este cambio de América Latina, y creo que también esto abre buenas oportunidades para lo que más nos preocupa a todos los argentinos, que terminar con la lacerante desigualdad social que hoy existe, abriendo nuevas fuentes de trabajo, y esto se consigue, no hay otra vuelta que con capital, o a través del capital interno, que sería el ahorro, o a través del capital externo, que sería por la vía de los créditos internacionales, y en esto la oposición también está comprendiendo que es el único camino de cerrar definitivamente el tema con los holdouts. Ya vemos de que es muy probable que el martes que viene la Cámara Alta también sancione el proyecto de levantamiento de la ley de pago soberano y CIPOC. Salvo, diría, los sectores más cerriles y recalcitrantes del kirchnerismo residual, que se han abrazado a esta causa de la lucha contra los holdouts como si fuera una guerra santa. Todo el resto de la oposición, con matices en cuanto a los discursos, pero ve la necesidad, inclusive sectores de centro-izquierda, de terminar de una vez con esta situación que nos aísla del mundo y nos impide conseguir créditos y conseguir inversiones. Y sin eso no habrá trabajo genuino, no habrá mejoramiento de la calidad de vida de los argentinos. Lo otro es absolutamente falso. Decíamos también de lo que ha ocurrido en estos 100 días, y uno cuando piensa que Cicerón decía que la historia es magister vita, maestra de la vida, y que los pueblos, decía Avellaneda, que los pueblos que no olvidan su memoria están condenados a repetir su pasado. Entonces uno piensa que en estos 100 días se ha producido un giro para mí copernicano en cuanto a lo que venía pasando en nuestro país. Parece mentira que si mandamos el reloj de la historia nada más que 4 meses atrás, vemos que el futuro era absolutamente negado, más pobreza, más desocupación, más pérdida de las libertades de expresión y libertades individuales. Y uno ve hoy que esta fábrica
que habían inventado los Kirchner de producir enemigos constantemente, se ha revertido. Y creo que también en esto hay que reconocerle a los sectores mayoritarios de la oposición que han tenido, dejemos de lado a los recalcitrantes que van a existir siempre, pero veo que también ellos entienden lo que es estos tiempos que se avecinan en la Argentina. Y en algunos casos pareciera como que están liberados, me da esa impresión. A mí también. Porque yo creo que quizá por disciplina partidaria, no estoy justificando que lo hicieran, pero lo hacían y me da la impresión de que ahora esta vuelta a la normalidad también lo favorece a ellos. Lo favorece, sí. Uno ve en algunos casos, vamos a dar algunos nombres propios, Pichetto, el propio Juan Manuel Valmedina, uno ve Bocio, uno ve que por más que en algunos casos los están tildando... Sí, por oportunismo, por lo que sea. Pero creo que, me parece que si alguien, muchas veces uno piensa que el cambio cuando no es por oportunismo ni es... creo que todos estamos llamados a cambiar un poco nuestra vida. Yo siempre digo que hay una columna vertebral que son el núcleo duro. Lo hablábamos, me acuerdo una vez con el rabino Danny Goldman, acá el núcleo duro de la persona, que hace sus valores, sus principios, sus convicciones, pero después está el núcleo blando, que tiene que ser mucho más permeable para aceptar los cambios que imponen los tiempos. Yo creo que el que no cambia puede caer también en el no hacerlo por una necesidad ideológica, por ejemplo. Hoy casualmente, vos sabés que yo doy derecho constitucional y hablaba del acuerdo de San Nicolás, ¿no? Entonces, para darte un ejemplo, la historia se hace con lo que hay, no con el deber ser, sino con el ser, con el país tal cual es. En el acuerdo de San Nicolás estaban sentados en esa mesa los mismos gobernadores que meses atrás le rendían pleitesía a Rosas. Y esos gobernadores ahora sentados con Urquiza, proyectaron la convocatoria al Congreso General Constituyente que dictó la Constitución y abriría paso a la organización nacional. Es decir, que ahí tenés un ejemplo, y sin ellos no se hubiera podido llegar a ese... Así que, digamos, vos sabés que soy bastante principista en mis convicciones, pero hay que tener esa dosis de flexibilidad. Pero no es ser, me parece que hace también a los principios, porque un principio que vos enarbolás, y que yo comparto totalmente, que es el del diálogo, el de sentarse alrededor de una mesa y poder, con reglas de juego claras, discutir los problemas que hacen a todos los argentinos, es un principio que vos de esta manera lo estás demostrando. Señas por todos lados que nos tenemos que ir. La verdad que se nos fue el programa disparado y nos queda simplemente desearles a todos ustedes muy felices Pascuas. El gran regalo de la Pascua de Resurrección es justamente la esperanza que los cristianos lo vemos en el triunfo final de nuestro Señor Jesucristo. Que tengan ustedes muy felices Pascuas de Resurrección. Chau, hasta el próximo martes si Dios quiere.